Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el piso 2 de la Biblioteca Central, que es interpretación de resultados. Esta parte tiene que ver con metodología de la investigación y tipos de estudio. Vamos a revisar brevemente lo que son tipos de estudio. Seguramente ustedes ya lo saben, pero mucho de lo que veo en los artículos finalmente tiene que ser coherente con la investigación que se está haciendo. Por ejemplo, yo no puedo decir que un fármaco es efectivo y eficiente si no tengo un ensayo clínico autorizado. Si yo hago esa conclusión en base a un estudio observacional, estoy haciendo un sesgo de resultados y estoy llegando a conclusiones que no son adecuadas. Entonces, mucho de lo que dicen los artículos tiene que ser sustentado con lo que tiene que ver con el tipo de investigación. Y vamos a ver justo cómo son los tipos de investigación y cuáles son las principales características de esto. Primero, el tipo de investigación puede haber varios tipos. Los que estudian fenómenos donde el investigador no hace la intervención, siempre son estudios descriptivos. Si yo tengo investigación donde busco causalidad o busco resolver hipótesis, son de tipo explicativos y siempre van a tener prueba de hipótesis y su proyecto va a ser casi siempre una comparación con controles, un diseño experimental. Y si la fuente de estudio son, por ejemplo, artículos, se llama que son investigaciones documentales. Por ejemplo, los artículos de revisión siempre van a ser de tipo documental y cuando yo hago investigación en campo clínico, pues finalmente son de campo. Es muy importante entender que para hacer un enfoque cuantitativo, quiere decir que vamos a medir algo, tenemos que tomar en cuenta que generalmente siempre son muestras de estudio. Eso quiere decir que nunca evaluamos a toda la población. ¿Cuáles son los tipos de estudio de población? Son los estudios epidemiológicos. Los estudios, aunque tengan 1000 pacientes, siguen siendo muestras porque no evaluamos a todo el universo de la población. Dependiendo de también si evalúo características de la población cualitativas, por ejemplo, estudios donde evalúo perspectivas de cómo una población enfrenta cierta situación o cualitativamente cómo eh, sienten que es la percepción de algo, son enfoques cualitativos y esos pueden ser incluso estudios de campo donde yo evalúo entrevistas, donde evalúo a encuestas y más que estadística cuantitativa, voy a tener descripción cualitativa, que es otra técnica. Para evaluar a mi población siempre tengo que tener instrumentos. Los instrumentos tienen que ser validados previamente. Quiere decir que está estadísticamente demostrado que miden lo que quieren medir. Y generalmente estos instrumentos tienen que ser adecuados a mi pregunta de investigación. Por ejemplo, si yo quiero evaluar niveles de depresión en pacientes geriátricos y lo presento así como niveles o síntomas de depresión, está bien hacer una encuesta de tipo Beck. Pero si yo digo que quiero estudiar la prevalencia de depresión, la prevalencia es un diagnóstico psiquiátrico, entonces necesito hacer una entrevista de diagnóstico para hacer esa aseveración. Y, por ejemplo, en los estudios cualitativos puedo tener preguntas cerradas o abiertas sobre los objetivos y ahí se hace otra cosa que es como análisis del discurso y que tiene otro fin. Los instrumentos en el artículo tiene que venir la validación, tiene que venir la referencia a quién lo validó y cuál es la confiabilidad estadística y si hay un grupo de expertos que encontraron que es útil. Si un instrumento no viene con confiabilidad y validez, ya tenemos un punto menos para ese artículo porque no está evaluando con algo que ya esté previamente validado. Generalmente, la recolección de datos implica encuestas, donde yo tomo todas las variables sociodemográficas, los instrumentos que ya mencionamos o las variables de medición, y finalmente el cómo voy a capturar esta información. Pueden ver que ya tenemos 3 puntos para tener un error o sesgo en la investigación. Que yo defina malas variables, que yo evalúe con instrumentos no validados y agregamos un tercero que es que la recolección o cómo capturó los datos sea incorrecta. Literalmente errores en la captura ya van a incluir sesgos.
Es por eso muy importante que si no tengo un instrumento validado, puedo construirlo, pero construirlo les aseguro que es algo bien complicado, que requiere un proceso mucho más largo y casi siempre ya hay instrumentos validados. Entonces, antes de construir un instrumento, tengo que asegurarme que no hay instrumento previo. Y cuando diseño un instrumento, tiene que estar ajustado a las necesidades y objetivos de mi investigación. Y les puedo asegurar que la mayor parte ya tiene ideas parecidas sobre lo que ustedes están buscando o viendo. Y generalmente siempre hay que apegarnos al instrumento más usado, porque quiere decir que vamos a tener más artículos para comparar entre sí. Cuando ya tenemos todo esto hecho, vamos a hacer una tabla de variables. La tabla de variables es una herramienta para operacionalizar las variables. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir que voy a evaluar género y decir, bueno, ¿y cómo vas a evaluar género? ¿Los vas a preguntar? ¿Vas a hablar sobre cómo se sienten ellos? ¿Vas a avalarte sobre lo que dice el expediente clínico? Entonces, ahí pones el objetivo específico, lo que te interesa medir, los instrumentos y cómo lo vas a evaluar. Un poquito nada más para recordar, los estudios cuantitativos, cuando es gran número de información y es numérica, los cualitativos es cuando hablamos de variables que definen o que describen una situación social. Después de que tenemos esto, con el artículo, y esto lo vamos a dejar después en la actividad, vamos a hacer algo que se llama lectura crítica. La lectura crítica es diferente a la lectura normal y es una metodología para comprender el significado de un texto exclusivamente científico. De ahí que incluso yo les puedo decir que hay preguntas que debemos plantearnos antes de leer el artículo. La hipótesis que intenta comprobar el estudio, las preguntas de investigación, los objetivos, qué investigaciones se habían hecho antes del tema y cómo contribuye este estudio a la disciplina. Esto va a hacer que evaluemos al artículo. Entonces, la primera parte es dividir al artículo por dificultad, localizar lo que no se entiende y aclararlo. Registrar lo más relevante y apuntar los significados descifrados e ideas principales. Es muy importante recordar que los artículos son artículos especializados y habrá temas que si no somos expertos tenemos que revisar. En una revisión de lectura sistemática vamos a tener 3 lecturas. La primera es únicamente para entender las palabras que no comprendemos y los términos. La segunda lectura tiene que ver con releer los temas y ver si entendemos todo y si no es factible digamos que es factible lo que están realizando, si no tiene sesgos que ya comentamos. Y la tercera lectura finalmente ya vamos a llegar a una conclusión. Entonces, la estructura lógica para leer un artículo va a ser primero el abstract, la introducción tiene que decir por qué lo hicieron, el material y métodos quiere decir qué hicieron y tiene que ser tan claro para que otra persona lo pueda hacer. En los resultados tiene que quedar muy claro qué encontraron sin explicación y donde viene la explicación de que lo que encontraron es en la discusión. ¿Sí? El título tiene que identificar claramente qué mide, qué modelo teórico usan y si descubren la causalidad o su principal conclusión. El resumen tiene que explicar brevemente qué métodos usan, qué cuestión están evaluando, los hallazgos principales y la conclusión o una probable perspectiva del uso. En la introducción, conceptos clave, porque el objetivo tiene que aparecer en la introducción, aunque esté implícito, y qué pretende encontrar el artículo, hacia una probable hipótesis. Generalmente viene como esperamos encontrar si se encuentra asociado tal cosa con tal cosa, esa es la hipótesis, y cómo establecen esta causalidad. Después vamos a tener el material y métodos. Les digo que tienen que ser reproducibles, tiene que tener validación de lo que están utilizando, el por qué están usando eso, y a veces podemos hacer un esquema de cómo llegamos a esa conclusión nosotros, cómo entendemos la metodología para entenderlo más claramente. Bien importante, las tablas y figuras del artículo tienen que ser entendidas por sí mismas, sin texto de explicación. Si una tabla o figura no se entiende por sí sola, está mal hecha. Y generalmente lo que hacemos es primero vamos a tablas y luego vamos a resultados del artículo.
El valor de la respuesta que tengamos con respecto a los resultados tiene que ver con qué conocimiento agrega. A veces hay publicaciones muy bonitas, pero no nos dan más información de la que ya sabemos, entonces es un artículo que la verdad no tiene ninguna innovación. Hay que recordar que siempre tienen que añadir conocimiento al actual. Y la discusión tiene más que ver con lo que piensa el autor. En la lectura crítica, la discusión incluso podemos obviarla. No, eh, realmente no es lo que nos va a aportar más, es simplemente la explicación del autor a esto. Él, en la discusión tienen que aparecer las limitaciones que él considera a su artículo y los hallazgos relevantes, pero finalmente eso mismo tenemos que encontrarlo nosotros por sí mismos. Entonces, lo más importante son las tablas. Vamos a hacer siempre la tabla, por ejemplo, notar los pies de figura, notar los promedios, la desviación estándar, los valores significativos y ver, por ejemplo, que aquí simplemente con la sola tabla yo sé que en esta primera variable, que son células de este tipo contra las células de este otro tipo, en la leucemia linfática crónica, tiene niveles mucho más altos, ustedes lo pueden ver, junto con la no quiescente y comparado con los controles, ¿sí? Yo no, si fuera experto en esta área, esta intervención está ayudando junto con esto y está muy claro. Y a veces, eventualmente, podemos tener así gráficas de correlación donde vemos que al aumentar cierta variable, también aumentamos otra variable. Las ilustraciones pueden venir, finalmente se dividen en dos tablas, que es representación alfanumérica de unas variables, y la información de la tabla no tiene que venir repetida en el resultado. Y luego vamos a tener las figuras, que es una ilustración que no es una tabla y generalmente tienen que ser ilustrativas del fenómeno. Este es un pequeño resumen de todas las partes de un artículo. Entonces, con esta información, esto lo voy a subir al aula para que tengan en cuenta la diferencia entre lectura crítica y la lectura relajada y por qué es importante hacer una lectura crítica de los artículos. Si yo les recomendara algo, primero diría, si ya conocen el tema, solo se van a introducción para ver el objetivo, a la metodología como más importante y resultados. Hay veces que incluso si yo ya conozco la metodología, me voy directamente a resultados y veo si el artículo está aportando algo o no a la investigación. Muy bien. Con esto vamos a dejar la primera parte y la actividad que después les explicaré será la lectura crítica de un artículo para que hagan un resumen nada más.